¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a esta quinta esquina para analizar la actualidad y como siempre lo haremos de la mano de sus protagonistas. Enseguida vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, pero antes voy a saludar a quienes me acompañan en esta mesa. Repite Tamara Hernández y es un placer que lo haga. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. Directora de informativos y de programas de Radio Castilla y León. Y hoy a mi derecha dice que hacía mucho que no estaba con nosotros, Felipe Ramos. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Su director del diario de Valladolid, El Mundo. Y ya ha preparado con nosotros nuestro invitado, nuestro protagonista, recientemente reelegido presidente de CESIF Castilla y León, Benjamín Castre, está con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Fue el pasado 10 de abril, hace muy poquito, una reelección, porque ya estaba al frente desde el año 2020. No sé si con objetivos de continuidad o con nuevos retos. Bueno, pues ambas cosas. Lógicamente hay mucho que hacer, mucho que continuar ese proceso de modernización tanto en las administraciones públicas como en nuestras empresas en Castilla y León y desde luego pues con la voluntad y ambición de seguir creciendo y seguir alcanzando esas metas que necesitan los trabajadores en Castilla y León. Bueno, yo como sé que nos vamos a meter ahora en un ratito de lleno ya más en profundidad quizás en lo de Castilla y León, me quiero centrar en lo que es actualidad ahora, ¿no? En ese anuncio de Pedro Sánchez, el anuncio que nos hace estar muy pendientes del próximo lunes. Bueno, yo no sé cómo lo valoran desde el punto de vista sobre todo de cómo puede afectar a lo que es los funcionarios ahora mismo. Bueno, pues desde luego nosotros como funcionarios y nosotros como gran sindicato entre las administraciones públicas lo que entendemos es de políticas públicas y por lo tanto entendemos de normativa, ¿no? Entonces lo que decimos es que el presidente del gobierno, que lógicamente está en su derecho, pero que tiene mecanismos normativos para actuar en consecuencia. Bueno, lo que pedimos es responsabilidad y altura. Por tanto, digo que está en plena el gobierno y su presidente en plena capacidad de obrar y que lo que tiene que es seguir esto funcionando y que no ponga en brete tanto al gobierno en sí mismo, con lo que supone, pero también en la parte gubernamental que es el tema de atender la administración pública. Y decimos que hay que seguir andando y que sirva como ejemplo, por ejemplo, que no se ha presentado un proyecto de presupuestos y que la norma hay que cumplirla y que hay que continuar avanzando. Claro, eso le iba a decir, porque hasta el próximo lunes que él decida realizar su anuncio ha paralizado la agenda. Eso es una decisión yo creo que bastante insólita que se pueda recordar a lo largo de la historia a mayores de esos presupuestos, ¿no? De que ya en marzo supimos que, bueno, pues que no iba a haber esa aprobación de presupuestos con lo que todo eso conlleva. Claro, claro, lógicamente. Y nosotros lo que pedimos al gobierno es que en lo que se refiere a los empleados públicos, pues por ejemplo, la elevación salarial que estaba pactada, que aunque a nosotros nos parece claramente insuficiente, pero que estamos pidiendo algo que los trabajadores, que es suyo, y que por tanto, vía decreto, que de forma inmediata reciban los empleados públicos ese incremento, ese pequeño incremento salarial, ¿no? Y desde luego, pues habrá que avanzar en temas como el reciente acuerdo que hemos acordado dentro del Ministerio de Justicia, que a Castilla y León nos afecta a más de 2.500 trabajadores, pues que se lleve a cabo y que se ponga en marcha esa elevación salarial tan demandada y que con tanta conflictividad hubo. Pero más allá de lo que estamos hablando, de la paralización de la agenda por parte del presidente, que evidentemente yo creo que no paraliza la administración en ningún caso, porque el resto de cargos del gobierno y de la administración están funcionando, los ministros mantienen sus agendas y todo el mundo mantiene sus agendas, el presidente ha parado su agenda. Más allá de eso, y parece el decreto de subida salarial, yo creo que se cerró o se aprobó en un Consejo de Ministros recientemente, si no me equivoco. Más allá de eso, ¿cómo valora usted el hecho de que el presidente del Gobierno, mediante una carta pública a través de su red social, lance un mensaje diciendo poco menos basta ya, hasta aquí, me estoy planteando si merece la pena seguir con todos estos ataques, habla de fango en la política? ¿Cómo valora usted, como dirigente sindical de Castilla y León, el que un presidente del Gobierno lance ese mensaje? Bueno, pues articula una fórmula, me atrevo a tildar de novedosa, ¿no? Esto será la nueva política. Como decía, nosotros en CESIF no entendemos de política, sinceramente, y es que no nos dedicamos a eso.
Si yo quisiera hacer unas valoraciones políticas a fondo, me dedicaría a la política, me dedico al sindicalismo. Entonces nosotros lo único que hacemos es pedirle seriedad, altura, y cuando dices no paraliza nada, bueno, por el momento no paraliza nada, pero todos estamos esperando a su decisión final. Bueno, pues lo que decimos que hay que ser serios, que esto no es ningún juego y que entonces articule lo que tenga que articular, mecanismos constitucionales y normativos los tiene, bueno, pues él decidirá lo que tenga que decidir, pero que mientras tanto siga avanzando. Esperemos que siga así, esperemos que los ministerios, siguiendo con el ejemplo de justicia, ese acuerdo se cumpla, pero hay que esperar al lunes. Bueno, pues de entrada muy serio no parece, pero como digo, esto será la nueva política y yo lo que no voy a entrar a valorar como una organización sindical que la independencia la lleva a gala es a meterme en esa pelea, en ese fango, como llaman algunos. Desde luego estamos muy alejados de ello y no entendemos que claramente no es nuestra función. Bueno, hablábamos de los sueldos bajos. Aquí en Castilla y León se podría decir que son de los más bajos ahora mismo de España. Pues di un dato en el Congreso al que antes te referías, el pasado día 10, que el sueldo medio en Castilla y León es de 1.621 euros mes, brutos. Bueno, pues estamos diciendo que está muy lejos de lo deseado y desde luego muy por debajo de la media de España. Decimos que hay mucho que avanzar. Y dentro de nuestras administraciones públicas, pues hay que recordar que nuestra administración autonómica está en el ranking de las 3 comunidades que peor tratan, salarialmente hablando, a sus empleados públicos y que en los tramos autonómicos sí se puede avanzar, aunque es verdad que el sueldo base, los salarios básicos están marcados por la ley de presupuestos, pero sí se puede avanzar. Y desde luego en las administraciones locales, pues recordemos que con la última elevación del salario mínimo interprofesional hay algunas administraciones que se van a ver obligadas, algunas categorías laborales, a adaptar esos sueldos. Entonces lo que decimos es que hay que sentarse a negociar y hay que avanzar en esa política salarial. Sin embargo, fíjese, señor Castro, la imagen quizás que tienen muchos ciudadanos es de que un funcionario cobra bien, ¿no? Yo no sé si hemos ido evolucionando en ese cambio de la idea que tenemos o que hemos venido teniendo sobre los funcionarios. Bueno, el empleado público, al final, hablando a nivel general, no deja de ser reflejo de la sociedad en la que convive y en Castilla y León pues no está separado del resto, ¿no? Eso por un lado. Segundo, desde 2010, con el detrimento salarial del entonces gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, bajó los salarios una media del 5%, funcionarios un 10%, el personal laboral de manera escalonada, ¿no? Bueno, pues no se ha recuperado. Sumado a eso, a algún detrimento de pagas extraordinarias, congelaciones salariales, lo que nos ha venido es un detrimento salarial de alrededor del 20%. De media entre todos los salarios. Entonces, decimos algo que no es baladí, es más, yo me atrevo a decir que como sindicalista quizá dejo mucho que desear, porque lo único que estoy pidiendo es que mi salario sea el mismo, mi capacidad adquisitiva, que cuando yo entré como empleado público allá por el año 97, ¿no? Bueno, pues yo quiero cobrar más o menos lo mismo. Entonces, lo que decimos es que tenemos que ir en ese camino. Con los acuerdos que CESIF logró a nivel nacional en el año 17 con el gobierno de Rajoy y el año 18 con el gobierno de Sánchez ya, fue incrementando para ir recuperando ese poder adquisitivo. Y con esos acuerdos se alcanzó alrededor del 6% de recuperación. Vale, con el último acuerdo firmado por comisiones UGT y el gobierno actual, lo que ha supuesto al día siguiente de firmar el acuerdo un nuevo detrimento salarial de un 5,8%. Y entonces decimos que así no, que ese no es el camino y que la pandemia lo que nos demostró es la importancia de los servicios públicos y la importancia de los empleados públicos que los prestan. Bueno, pues pasemos de los aplausos en los balcones a la realidad, sentemos en una mesa y vayamos recuperando esa necesidad de recuperar ese poder adquisitivo perdido. Habla de los aplausos en los balcones, supongo que se refiere, por ejemplo, al sector de la sanidad, que últimamente, por cierto, está saliendo de forma recurrente a la calle. No solamente habla de sueldos, habla de
de categorías, de redistribución. Es quizá lo que más urge solucionar aquí en Castilla y León. Hablamos de sanidad, hablamos de educación. Yo creo que son los sectores que vemos de forma más recurrente reivindicar sus necesidades. ¿Qué es lo que más urge en estos sectores? Está claro que, vamos a ver, todos los empleados públicos son igual de importantes. Es verdad que algunos tienen una mayor exposición pública porque son más permeables. Cuando hablamos de sanidad, hablamos de servicios sociales de nuestros mayores, atendidos en los servicios, en los centros de mayores, o hablamos de la educación, lógicamente, de nuestros hijos, ¿no? Pero tan importante es el empleado público, ese empleado público gris de ventanilla, que también es muy importante, porque cuando hablamos, por ejemplo, de la movilización de los agricultores, no nos damos cuenta que hay algunos servicios agrarios que en vez de 4 personas hay uno solo y que tiene que sacar la PAC adelante para todo ese volumen de, en este caso, agricultores o ganaderos que hay en esa zona concreta, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Por una parte, los salarios. Desde luego, tenemos que, si queremos retener y atraer talento, tenemos que tener en cuenta los salarios, pero muchas más cosas. Cuando hablamos de sanidad, hablamos de colectivos muy feminizados. Bueno, tengamos en cuenta la maternidad, tengamos en cuenta esa posibilidad de que algo tan simple que para un médico rural, una médico rural, pues el tema de lactancia se tenga en cuenta y que no la cuente como trabajo efectivo. Bueno, hay un largo etcétera que hay que poner un poco, hay que ponerse a pensar en una mesa, hay que hablar con los profesionales que son los que se dedican a ello, saben lo que se está debatiendo y la realidad en sus puestos de trabajo para mejorar, singularizar esos puestos para atraerlos. Hoy tenemos un dato que no es baladí. Las plazas MIR en Castilla y León, más del 50% no se cubren en Castilla y León. Después de una repesca. Después de la repesca. ¿Qué nos dice? Bueno, pues que esos puestos de difícil cobertura, de periféricos, ultraperiféricos, pues quizá haya que singularizarlos, hacerlos atractivos, no solo salarialmente, sino otras condiciones, pues para que se cubran esas plazas. Porque hay un dato, solo se cubren las plazas en Segovia y en Ávila. ¿Por qué? Por su cercanía a Madrid. La Comunidad de Madrid cubre todas las plazas, incluidas las de médico de familia. Bueno, pues eso es lo que nos demuestra que algo sí se puede hacer y que en CESIF no bajamos los brazos y que desde luego nos ponemos a disposición con el Gobierno autonómico, con el consejero de Sanidad, pues para ponernos a trabajar de manera inmediata. Bueno, al hilo de esto, es verdad que en las plazas MIR se han cubierto todas en hospitales y todas las que ofertaba Castilla y León, y el problema está en familia, claro, claramente. Claro. Está en familia por la idiosincrasia que tiene Castilla y León o lo que sea. ¿Usted comparte, como dice el consejero de Sanidad, que es necesario bajar la nota de corte y abrir todas las plazas a aquellos que no dan la nota de corte puedan acceder a aquellas que no se han cubierto? Bueno, pues eso es un poco lo que yo estaba diciendo. Bajamos los brazos. No se puede hacer nada, entonces nos vale, no voy a decir que cualquiera, por Dios, una persona que ha sacado medicina, no es un cualquiera, ¿no? Pero, hombre, lo que tenemos que, al menos tenemos que tener la voluntad de entrada, tiempo habrá de otros apaños, pero de entrada yo quiero a los mejores. Y quiero que si yo tengo un programa médico, yo que soy de Aguilar de Campo, en el centro de Aguilar de Campo, yo quiero también a los buenos. O sea, que usted cree que eso no... Entonces, en principio yo digo que se pueden primero articular otras medidas. ¿Cómo cuáles? Ver otras fórmulas. Pues lo que estoy diciendo. Pues, por ejemplo, una medida la propusimos a la entonces consejera Casado, que fue, ¿por qué no vamos a tener en cuenta la fiscalidad también? Eso se está aplicando dentro de la Junta de Castilla y León para empresas en el ámbito rural. ¿Por qué no tenemos esa posibilidad dentro también de la sanidad o otros puestos ultraperiféricos? Es decir, que los médicos que vayan a los pueblos paguen menos impuestos. Por ejemplo. ¿Es lo que usted quiere decir? ¿Por qué no? Que tengan ciertas ventajas. O sea, ciertas ventajas. Que una medida es una medida que el médico... Una flexibilidad, lo mismo que se hace con una empresa. La pregunta es clara, que el médico que elija un pueblo pague menos impuestos que uno que está en la ciudad. No sé, yo lo que digo es que habrá que tener en cuenta eso. Yo estoy ¿Y preguntando por qué no? por lo que usted ha dicho. ¿Por qué no? No, si yo no he dicho que sea... yo no digo ni que sí ni que no, le estoy preguntando a usted. Yo digo que ¿por qué no? ¿Por qué no podemos hablar de eso? ¿Por qué no dentro de una mesa se puede hablar de fiscalidad también? ¿Por qué no se puede hablar con la Federación de Municipios y Provincias, donde están representados todos y cada uno de los ayuntamientos, que aunque no sea una administración pública, sí se pueden articular medidas y que aquellos ayuntamientos que lo entiendan necesario, medidas? Oye, voy a decir una cosa que no es baladí. ¿Y por qué no se puede hablar de las viviendas? Oye, antes existían y funcionaba.
¿por qué no se puede buscar una fórmula? Lógicamente, dentro de la norma, y si la norma hay que adaptarla, hágase, pero dar esas posibilidades de implantar una familia. Repito, yo soy de Aguilar, yo he trabajado muchos años en Guardo. Bueno, pues en Guardo, desde que yo estaba allí, que entré en el año 97 a trabajar, ya había problemas con el pediatra de esa localidad. Bueno, pues estamos en 2024 y sigue existiendo el mismo problema. Bueno, ¿qué hemos hecho estos 20 años? Lo que yo digo es que nosotros tenemos una batalla de ideas, que no digo que sean las mejores y que quizá hay otras tan buenas o mejores incluso. Hablemos, sentémonos en una mesa y pongámonos a trabajar. Lo que no podemos es esperar al hecho causante y después pretender poner el remedio a la carrera. No, vamos a tener una estrategia a medio y largo plazo y no se nos olvide. El otro día el presidente de la Junta de Castilla y León, que tuvimos el orgullo y el placer de que nos acompañara en el 8º Congreso, dijo algo que a mí me gustó, que era que había que retener, que atraer talento. Bueno, pues de esto que estamos hablando es de eso. Si queremos atraer a buenos médicos en la zona que está pegando al País Vasco, en Burgos, tendremos que competir con la estructura, con la administración sanitaria de allí, para que el médico no se vaya allí. Pero también llevamos años ya oyendo que hay que retener y hay que atraer, pero... Pero hay que poner medidas, claro, pero hay que ponerse encima de la mesa. Quizá la pregunta es saber, no sé si tienen, por ejemplo, han hecho algún tipo de estudio, análisis, ¿por qué los MIR no quieren ir a determinados puestos, que entiendo que la mayor parte son en el medio rural? ¿Por qué no? ¿Por dinero? ¿Por casa? ¿Por movilidad? Quiero decir que a lo mejor un poco el origen de buscar esas soluciones está en ver bueno, pues si existe el caso, pues vamos a reforzarlos por aquí. No lo sé, no sé si tienen esos datos, quiero decir, o esa información. Nosotros esos datos ahora les volveremos a actualizar y veremos la realidad en cada una de las provincias y así nosotros intentaremos hablar y tener esa interlocución necesaria con la Consejería de Sanidad pues para abundar en ese camino, ¿no? Pero hay cosas, por ejemplo, que no son salariales, que tienen que ver con el propio desarrollo de sí y no nos olvidemos que son contratos en prácticas. Entonces lo que también busca un MIR es la posibilidad también de investigación, también de tratamiento de nuevas tecnologías dentro de la sanidad. Y eso muchas veces cuando están muy alejados de los hospitales de referencia tienen imposibilidad de ello. Bueno, habrá que tener en cuenta, ¿no?, la movilidad. Nosotros hemos reivindicado una cosa que parece baladí, pero no lo es. Hemos estado reivindicando que la elevación de cuantía por indemnización de transporte dentro de la ejecución de tu función, dentro de tu puesto de trabajo, estaba muy lejos de lo deseado. Y logramos que se subiera a 0,23 el kilómetro, que estaba a 0,19. Y luego, cuando el Gobierno de España dio esa posibilidad de no fiscalidad hasta los 0,26, se subió. Y decimos que no es suficiente. ¿Por qué? Pero no porque queramos o se nos ocurra una cifra mágica, no. Es que se ha hecho un estudio muy sesudo y la cifra que a nosotros nos sale por el uso de tu vehículo, de tu patrimonio, para ponerlo al servicio del trabajo que has de desarrollar, nos sale un mínimo de un 0,31. ¿Por qué? Porque si no se está, el empleado público, el trabajador, está financiando a la administración y ya no es que le paga los intereses, que por cierto la administración sí cobra cuando es al revés. No, ya no digo tanto, pero por lo menos lo que me devuelvan lo que he puesto, ¿no? Bueno, pues eso, hablando de la sanidad rural, es importantísimo tenerlo en cuenta, pero no solo en la sanidad. Hay miles de trabajadores dentro de la educación que también están itinerando, repito, no para ir a trabajar, sino para desplegar, desarrollar el servicio público para lo que está contratado. Bueno, pues son cosas que parecen nimias, pero son muy importantes y que la gente, si tiene otras posibilidades de empleo, pues lógicamente las mira. Otra cosa es que no haya esa competencia, entonces, bueno, lo asumen, pero habiéndola, por supuesto que lo miran. Oiga, me hablaba usted del congreso en el que tuvieron el orgullo de que asistiera el presidente de la Junta, según sus propias palabras. Ahí en ese congreso usted lanzó vamos a llamarle un mensaje, no sé si ultimátum o una petición, una exigencia, una reclamación al presidente de la Junta para que ustedes como formación sindical entraran en el diálogo social. ¿Es factible entrar en el diálogo social? ¿Y por qué puede entrar CSIC en el diálogo social y no otro sindicato, más allá de UGT y comisiones? Lo que decimos nosotros es, primero, ultimátum ninguno. Nosotros lo que decimos es que nosotros, por méritos propios... Dejémoslo en exigencia. Pero también creo que mis palabras fueron, sean valientes. Sí. Valentía.
Pide valentía, Mañoco, para incluir el diálogo social. Lo que decimos nosotros es que la ley del diálogo social organiza, normaliza una representación institucional, no es un foro de negociación. Lo que se basa en la propia ley es en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que lo que articula es la negociación colectiva. Y entonces dice que los sindicatos más representativos serán los que estén presentes en esos foros. Bien, esto no es una mesa de negociación. Y lo que decimos nosotros es que el foro de diálogo social, que creemos en él y que creemos necesario para Castilla y León, se ha de adaptar a la realidad actual de Castilla y León y que tenemos que estar otros actores. Yo hablo lógicamente de CESIF, que es el mío, y digo que por méritos propios, pero porque tenemos mucho que aportar, debemos estar ahí porque tenemos mucho que decir. Desde luego, si otros actores se entiende adecuado, pues ¿por qué no? Y aquí lo dejo. No entiendo que en Castilla y León el sector primario, que es importantísimo para nosotros, no esté representado en el diálogo social. No entiendo que los planes de empleo en los diferentes municipios de la comunidad se pacten en el diálogo social cuando la organización, que es la gran organización dentro del sector público, no esté presente ahí y no hable de los planes de empleo. Y esto se demostró cuando a primeros de este nuevo siglo estaban las tasas de reposición. En muchos de los municipios de Castilla y León no se podía contratar administrativos o jardineros, que quizá es lo que se necesitaba, pero luego te venía un plan de empleo y dices, no, lo que tenéis que contratar es una cuadrilla de no sé qué. Oye, y hablabas con el alcalde y dice, si yo lo que necesito es un arquitecto y no me dejan contratar al arquitecto por la tasa de reposición. Bueno, pues si nosotros hubiéramos estado en aquel momento en el diálogo social, hubiéramos dicho, tened en cuenta esto. Bueno, pues entiendo que debemos estar. Pero no solo el diálogo social, hay mucho más. Por ejemplo, ahora la Comunidad de La Rioja ha abierto, adaptándolo a su necesidad, de su realidad socioeconómica, su idiosincrasia en La Rioja, y van a estar presentes CESIF, ya lo está, dentro del Consejo Económico y Social. Bueno, pues hay muchos otros foros, hay muchos otros foros. Hay un foro que contempla la Ley de Función Pública en Castilla y León, que es el Consejo, no recuerdo exactamente la nomenclatura, algo así como de la Administración Pública en Castilla y León, y que solo está representado la Consejería de la Presidencia, o sea, el Gobierno autonómico y los alcaldes de las principales ciudades y diputaciones provinciales. Que no digo que no estén, faltaría más, han de estar. Pero ¿usted se refiere al Consejo de Cooperación Local? Sí, pero la representación... Porque es lógico que estén ellos, ¿no? Es que ellos deben estar, pero también los sindicatos, y digo los, ¿quiénes? Quien ostenten la representación mayor dentro de ese ámbito. ¿Por qué? Pues porque al final son los que despliegan los servicios públicos de los que se habla en ese foro. Si queremos mejorar la sanidad de la que hablábamos o los servicios sociales de gran importancia dentro de Castilla y León, pues tendremos que hablar con los que despliegan esos servicios públicos en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, para decir el cómo, que tenemos mucho que aportar. Entonces lo que nosotros decimos es que debemos estar. Y por qué no también decirlo, tenemos la voluntad y la ambición, y así lo dije en el último congreso, y nuestro presidente nacional también, que somos la alternativa real a día de hoy en este país, que tenemos esa responsabilidad de ofertar a todos los trabajadores, también de Castilla y León, esa posibilidad de que cuente con un sindicato que, oye, con todo el orgullo y toda la humildad, pero se pueden hacer las cosas de otra manera, y nosotros desde la independencia que nos caracteriza y la profesionalidad demostrada ya, pues que aquí estamos, que aquí seguimos. Yo recuerdo un dato. Nosotros ya somos primera fuerza en Michelin, estamos en Plastic Omnium, en la empresa privada, ¿no? Que es uno de los objetivos también que buscan, en Ávila, etcétera, etcétera. Bueno, entonces nosotros... Pero por cerrar el círculo de diálogo social, ¿usted cree que ahora mismo el diálogo social está cojo? Sí. Y que es necesario que se abra a organizaciones como las OPAs, entiendo, a las organizaciones agrarias y a ustedes, sin ir más lejos. De entrada sí, con claridad, sí. Echo de menos a los autónomos, que también tenemos que decir, a la empresa familiar, no lo sé, pero desde luego yo creo que tienen que dar una pensada, y desde luego nosotros vamos a hablar con todos los grupos parlamentarios, porque nuestro deseo, nuestra ambición es que la ley del diálogo social se adapte, como decimos, a la realidad
socioeconómica, la idiosincrasia de Castilla y León. Otro de los problemas, por ejemplo, en Castilla y León es el de las plantillas, hablamos de funcionarios públicos envejecidas. Bueno, hace falta, en breve va a haber otra oleada de jubilaciones. ¿Cree que esto va a ser, bueno, pues, una referencia, un impulso al hecho de poder abrir nuevas plazas, de que, bueno, pues de que haya un relevo, ¿no? Un relevo en esos puestos de trabajo? ¿Son necesarias? ¿Vamos a ir tarde? ¿Cuál es un poco ese análisis? En algunas categorías vamos tarde. La plantilla es la que es y el puesto es el que es. En algunas plantillas vamos tarde. Hay un dato que es una espada de Damocles que tenemos en los servicios públicos en Castilla y León. En los próximos 15 años, el 48% de las plantillas se jubilan. La edad media en algunos ámbitos supera 56%, en otros ámbitos el 52%. Perdón, 52 años, 56 años, que he hablado de porcentajes. Bueno, eso lo que nos dice es que ese relevo generacional no puede ser de hoy para mañana. Nuestra voluntad es ser ambiciosos, ser valientes y hacer ofertas de empleo público más allá de lo que realmente se jubila. O sea, primero, acabar con las tasas de reposición, eso no es tarea autonómica, sino tarea nacional, así lo estamos pidiendo. Segundo, ser ambiciosos en esas ofertas de empleo público. Tercero, convocar las plazas, porque de nada sirve sacar una oferta de empleo público, pero que luego los concursos, las oposiciones, no se celebren. Bueno, pues hágase. Esto que tiene que formar parte de un plan a medio largo plazo. De nada sirve, volvemos a los apaños de última hora. Oye, que es que al final hay unas necesidades en no sé qué consejería corriendo a... No. Y con eso conseguimos también estabilidad en el empleo y, por lo tanto, mejor servicio público. Ofertas de empleo, olvidarnos de bolsas de empleo, olvidarnos de la tasa de temporalidad. Bueno, pues nosotros así hemos presentado varias ofertas de acuerdo. La última fue con el consejero de la Presidencia, un acuerdo trianual para ir reforzando esas plantillas, prestando mayor atención a aquellas necesidades porque su edad está más avanzada, ¿no? Y luego habrá que prestar mucha atención, vuelvo a lo que estábamos hablando antes de la sanidad. No, pues habrá que tener en cuenta que facultativos hay pocos y habrá que atraer los que hay, pero es que eso nosotros hace 15 años ya estábamos diciendo que cuidado que viene y ha llegado, pues ahora estamos diciendo que nos va a pasar lo mismo en el colectivo de enfermería también. Pero si les atiende a esas peticiones, a esas propuestas, es decir, pues, porque se dice que ya desde hace 15 años se están viéndolo venir, se está pidiendo, es algo ya lo del relevo generacional, pues lo mismo, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues en esas zonas rurales, pero ¿realmente se les atiende? No sé, ¿cómo se sienten ustedes cuando llevan a cabo estas peticiones y ven que siguen pasando los años y el problema sigue ahí y más grande todavía? Pues desgraciadamente no se nos hace caso, desgraciadamente no. Lo que nosotros decimos es que hágase caso, porque al final lo que decía la espada de Damocles, la realidad es muy tozuda. Entonces ya no es que lo diga yo, que no solo digo yo, muchos otros agentes también lo están diciendo igual que yo, ¿no? Bueno, pues hay que sentarse y hay que hacerlo. Y cuando hablamos de que el presupuesto de la comunidad ha ascendido un 30% en los últimos 10 años, bueno, pues tenemos una oportunidad de invertir donde hay que invertir, que es en la mejora de esos servicios públicos y en esa ampliación, en esa necesidad de refuerzo de plantillas, que es muy importante, porque estamos hablando de los servicios públicos. Y ejemplos hay. En la pandemia, en Alemania, dentro de toda la maldita pandemia y todo lo que sufrieron todos los sistemas de salud, en Alemania se colapsó una sola vez. En España y en Castilla y León se colapsaron 3 veces. Pero claro, es que en Alemania tienen prácticamente el doble de facultativos de personal sanitario, más o menos el doble de ratio que aquí en España. Bueno, pues eso tiene un porqué. Y eso no es política de un día. Eso es prestar atención, invertir donde hay que invertir y lo que siempre nosotros decimos. Ni un empleado público más de los necesarios, pero ni uno menos de los imprescindibles. ¿Y eso qué lleva? Pues la necesidad de un estudio, de una negociación sesuda, de mirar esas relaciones de puestos de trabajo que llevamos 2 años planteándolas, negociándolas y no acaban de salir. Bueno, pero habrá que hacerlo
como digo, no con inventos de última hora, sino mirando la realidad de toda la administración territorial en las 9 provincias y, por supuesto, los servicios centrales, pues para prestarle mucha atención y singularizar aquellas plazas a las que antes me refería de periféricas, ultraperiféricas, de difícil cobertura, pues singularizarlas como, lógicamente, conforme a la norma y teniendo un poco de imaginación, pues para hacerlas más atractivas. Habla de convocatorias. ¿Se dan por satisfechos con las convocatorias que ha habido, por ejemplo, en una materia como educación tan importante? ¿Y creen que se está cumpliendo esa ratio de acabar o de reducir la interinidad y llegar a ese 8% que es Bueno, pues según la consejera se ha llegado ya? Yo no sé si ustedes se dan por satisfechos. Por un lado, respondiéndote a educación, nosotros dijimos a principios de curso que nos faltaban alrededor de 900 docentes por encima de lo que se había contratado. Se ha avanzado bien, se ha avanzado en el acuerdo de febrero o enero del año pasado de reducción de ratios en los centros y ampliación de plantillas. Ese es el camino, pero hay que avanzar más, hay que reforzar esas plantillas. Desde luego, nosotros seguiremos reivindicando y, como digo, tiene que ser sujeto de una negociación clara, tranquila, dejando los postulados políticos a un lado y abordando las necesidades, porque al final, a la postre, estamos hablando de los servicios públicos que recibimos todos los castellanos y leoneses, ¿no? Y es de gran importancia a lo que nos dedicamos. ¿Pero cree que todavía hay un déficit de profesorado? ¿En cuánto calcularía usted ese déficit? Bueno, pues lo que estamos diciendo, cuando comenzó el pasado curso lo cuantificamos en, creo eran 900 y algo plazas, no recuerdo exactamente la cifra, pero alrededor de 900 efectivos y lógicamente ahora cuando llegue la nueva negociación de plantillas, pues volveremos a sentarnos y volveremos a reivindicar, en este caso a la Consejería de Educación, que se ponga a ello. Bueno, se nos acaba el tiempo, vamos a despedir. No sé si el próximo miércoles celebramos el Día del Trabajo, por cierto. ¿Cómo lo van a celebrar? ¿Van a formar parte, van a participar en esas movilizaciones que, por cierto, han presentado hoy UGT y comisiones obreras o de alguna otra manera? En principio nosotros no vamos a participar en eso, pero desde luego celebraremos el Día del Trabajo y lo que, como decía antes, nosotros somos una alternativa real a los trabajadores. Y es un buen día, ya que me das la oportunidad, pues para ponernos al servicio de todos y cada uno de los trabajadores de Castilla y León, como digo, pues como un sindicato fiable, independiente y vamos a decir profesional, como nos gusta decir a nosotros, que así abordamos las negociaciones. Benjamín Castro, ha sido un placer tenerle esta noche en esta quinta esquina. Muchísimas gracias, un placer para mí. Con usted. Tamara, muchísimas gracias. Gracias a por haber vosotros. estado con nosotros. Felipe, que no pase tanto tiempo, por favor. Yo sabéis que soy mandado. Lo que os mande. Bueno, ya preguntaremos por ti. A todos ustedes también les esperamos el próximo jueves en esta quinta esquina para hablar de más temas de actualidad y con más protagonistas. Adiós.